Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. En esta ocasión, esta tarde nos encontramos para esta charla sobre la legítima defensa en contextos de violencia de género, que hemos organizado desde el Instituto a través del Consejo Departamental de Mercedes. Saludo acá a Agustina Lorenzo, en representación del Consejo Departamental de Mercedes, que estuvo detrás de la organización de este curso, que ¿Qué va a estar a tal? Buenas cargo de tardes. la doctora Ana Inés Pérez Dualde, abogada e inspectora de la Secretaría Penal de la Suprema Corte, magíster en Derecho Penal por la UBA, y miembro del Grupo de Investigación en Doctrina Penal Feminista, dirigido por Julieta Di Corleto, también en la UBA. Antes de darle su espacio a la doctora Pérez Dualde, simplemente recordarles que es necesario que acrediten su asistencia en esta actividad en un enlace que en un segundo voy a ponerles en el chat. Bueno, para que puedan recibir su certificado de asistencia con posterioridad a este encuentro. También vamos a habilitar que puedan interactuar con la doctora Pérez Dualde a través del chat y también haciéndolo a viva voz, habilitando sus micrófonos. Sin más, Ana, este es tu espacio, así que muchas gracias por estar acá y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Camilo, gracias Agustina, gracias Micaela también, que fue quien hizo el contacto al inicio para que esta charla fuera posible. Bueno, para mí es un gusto poder compartir este encuentro virtual con ustedes. Quienes tengan la disponibilidad de prender las cámaras, para mí es mucho más grato, así acortamos un poco la distancia de la virtualidad. Sé que muchos y muchas están desde sus ámbitos laborales y por lo general el Poder Judicial no tiene cámara, por lo menos nosotros en la Secretaría Penal no tenemos, pero quienes dispongan de esa herramienta, para mí sería muy lindo poder tener algunas pantallas más encendidas. A mí me gusta que si hay algo de lo que yo digo que no se entiende o por ahí quieren hacer algún comentario, que puedan activar los micrófonos, pues si no, la verdad que las experiencias que he tenido con las clases virtuales en las cuales los micrófonos están bloqueados, me hace falta como ese intercambio. Sé que somos bastantes, entonces eventualmente lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de levantar la mano y en ese caso activamos el micrófono de quien quiere hablar. Bueno, como decía Camilo, el encuentro de hoy tiene que ver con cómo poder interpretar dentro de lo que es el ordenamiento jurídico penal argentino la causal de justificación más amplia y que más derechos da a quien le ejerce, como es la legítima defensa. En supuestos muy específicos, que son de mujeres víctimas de violencia de género, que actúan bajo esta causal de justificación y llegan con estos hechos a la justicia penal. Primero, como para organizar un poco el encuentro de hoy, vamos a hablar algunas cuestiones que tienen que ver con la dogmática penal clásica. Creo que una buena aplicación de la legítima defensa en contextos de violencia de género presupone una correcta interpretación y aplicación de esta causal de justificación conforme los parámetros de la doctrina tradicional, como punto de partida, necesario, pero obviamente insuficiente, ¿no? Porque esto después vamos a ver que va a requerir poder hacer una interpretación sistemática de esta causal de justificación, que está regulada en el Código Penal desde 1921, que no ha sufrido reformas en la actualidad, en el 2023, con todos los tratados regionales, universales y con la normativa nacional que se sancionó con el correr del tiempo, que protege o que viene a regular y a imponerle al Estado obligaciones específicas frente a la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres y frente a las situaciones de violencia que atraviesan, exige que ese artículo 34 traccione o se interprete de manera sistemática con este corpus iuris internacional, universal, regional y también nacional, con lo que vamos a ver lo que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 26485, que es una ley de orden público, ¿no?
Entonces, vamos a arrancar con algunos conceptos básicos y entiendo que muchas veces aplicados erróneamente por la jurisprudencia, que tienen que ver con la legítima defensa, con la causal de justificación regulada en el artículo 34, inciso 6, inciso 7 del Código Penal. Hay un trabajo de investigación nuevo para quienes estén interesados e interesadas, dirigido por Donna, que se publicó el año pasado, que se llama Legítima Defensa. Obviamente no tiene cuestiones vinculadas a las problemáticas de género, pero sí entiendo que hace algunos aportes importantes. Es este, se llama La Legítima Defensa, está dirigido por Donna y Dirk Stima, que lo que hacen en este libro es analizar o reinterpretar esta causal de justificación remontándonos a cuáles son los fundamentos de la legítima defensa. Entonces, para esto, Donna lo que hizo fue traducir textos de autores post-hegelianos y poder analizar cuál es verdaderamente el fundamento de esta causal de justificación. ¿Y por qué esto es importante? Porque según cuál sea el fundamento de la legítima defensa del cual nosotras y nosotros partamos, si hacemos un análisis razonable o una aplicación razonable de la ley, este fundamento va a impactar en los alcances y en la extensión que se le dé a cada uno de los requisitos y de los presupuestos de la legítima defensa. Entonces, obviamente, vamos a repasar un poco a grosso modo qué es lo que se plantea en este trabajo, y en definitiva hay un autor alemán que se llama Pavlik, que lo que sostiene es que estos autores que analiza Donna y respecto de los cuales están traducidos, son autores post-hegelianos del siglo XIX. La verdad es que la lectura de estos autores post-hegelianos, que son Hershner, Berlin, Kostlin, es bastante tediosa, pero hay trabajos de doctrina que los analizan, y luego lo que propone Donna en esta investigación, que es una investigación del DECIT, es ver cómo esto impacta en la jurisprudencia argentina. Entonces, lo que se pone en discusión precisamente es esto que surge en todos los libros de doctrina, a ver cuál es el fundamento de la legítima defensa, si ese fundamento es individual, es decir, que quien actúa en legítima defensa, en rigor de verdad lo que hace es defender derechos individuales, o si el fundamento de la legítima defensa es supraindividual, y entonces quien actúa en legítima defensa lo que hace es actuar en contra de ese injusto y reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico. Pavlik, este autor alemán, lo que dice es que en rigor de verdad, los autores, que lo vemos mucho en los libros de doctrina nacional, que sostienen el fundamento individual de la legítima defensa o supraindividual, y que tienen su anclaje respectivamente en la filosofía kantiana, quienes sostienen el fundamento individual, o en la filosofía hegeliana, quienes sostienen el fundamento supraindividual, en rigor de verdad, Pavlik lo que sostiene es que Kant y Hegel no partían de posturas contrapuestas, sino que una buena lectura de las obras de Kant y de Hegel permiten afirmar que el fundamento de la legítima defensa no es ni individual ni supraindividual, sino que Pavlik habla de un fundamento interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que en rigor de verdad quien actúa en legítima defensa no defiende simplemente derechos individuales frente a agresiones ilegítimas, sino que lo que se entabla es en el marco de una relación interpersonal entre personas, la defensa de un espacio jurídico de libertad por parte de quien actúa en legítima defensa frente a agresiones arbitrarias o frente a interferencias arbitrarias en esta esfera de libertad respecto de la cual tengo el derecho a gozar dentro de un Estado democrático, ¿no? Entonces, quien realiza una agresión ilegítima y frente a quien yo puedo actuar en legítima defensa, lo que hace es apartarse de esta máxima hegeliana que tiene que ver con ser persona y respeta al otro como tal, en tanto se interfiere de manera arbitraria dentro de lo que es la esfera de libertad de la otra persona. Esa interferencia arbitraria, y de ahí el fundamento interpersonal, es lo que habilita a quien sufre injerencias arbitrarias dentro de su esfera de libertad a ejercer el derecho a impedir o repeler esa agresión ilegítima, a defender ese ámbito de libertad negativa, habla Pavlik, ¿no? Y en el momento en que yo defiendo ese ámbito de libertad,
estoy defendiendo más que derechos individuales y estoy en definitiva reafirmando el ordenamiento jurídico en general. De este fundamento interpersonal, entendido de esta manera, se desprenden determinadas consecuencias que nos permiten poder repensar de qué hablamos cuando hablamos de una agresión ilegítima. Es decir, cuáles son los requisitos de la legítima defensa para el 34. Tiene que haber una agresión ilegítima, tiene que haber una necesidad racional del medio empleado para impedirlo, para repelerla, y tiene que haber una falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Entonces, este fundamento interpersonal, que le da una extensión amplísima a la legítima defensa, y que todos los autores posthegelianos coinciden en que partiendo de este fundamento interpersonal, donde hay injerencias arbitrarias, donde se comete un injusto penal, marca esa amplitud de esta causal de justificación que la diferencia del estado de necesidad. Varios errores en la jurisprudencia, en términos generales, no circunscrito a las cuestiones de violencia de género, tienen que ver con que se confunden los presupuestos y las limitaciones de las causales de justificación como el estado de necesidad y la legítima defensa. La legítima defensa es muchísimo más amplia que el estado de necesidad. En la jurisprudencia, y esto concluye Dona, se hace una aplicación en la jurisprudencia argentina, ¿sí? En la jurisprudencia argentina actual, se hace una aplicación extremadamente restrictiva de la legítima defensa por imponerle limitaciones que no son propias de esta causal de justificación y que en definitiva se explican por desconocer el fundamento del cual parte esta legítima defensa. Si yo en la legítima defensa lo que hago es repeler una acción antijurídica, el ámbito o los derechos que a mí me habilitan a actuar bajo esta causal de justificación son muchísimo más amplios que los del estado de necesidad. ¿Qué es una agresión ilegítima? Entonces, y acá, partiendo de que la legítima defensa precisamente tiene una extensión mucho más amplia que el resto de las causales de justificación, algunos autores, como Frister, De la Fuente, Dona, consideran que esta legítima defensa, que actúa frente a una agresión ilegítima, ¿quiénes pueden realizar la agresión ilegítima? Todos sabemos acá, creo que la mayoría son funcionarias y funcionarios, no sé si hay algún empleado o empleada que no me vaya entendiendo en lo que estoy diciendo, me dicen, por lo que me informaron, la mayoría son abogados y abogadas, pero si hay algo de lo que digo que no es claro, o si hay empleados que no están siguiéndome en lo que voy diciendo, por favor, me avisan. Entonces, la agresión ilegítima, por supuesto, tiene que provenir de las personas. Hay una discusión sobre si todas las personas pueden realizar agresiones ilegítimas. Como decía Frister, que es un autor alemán, Dona, De la Fuente, sostienen que esa agresión ilegítima solamente puede provenir de alguien que tiene una mínima capacidad de culpabilidad, es decir, tiene una mínima posibilidad de comprender que está realizando una acción ilegítima, que está actuando en contra del ordenamiento jurídico. Entonces dejan fuera de estos casos a los niños, niñas y a las personas incapaces de culpabilidad. Dona, De la Fuente, Frister consideran, entre otros autores, que la agresión ilegítima no puede ser realizada por niños, niñas o personas incapaces de culpabilidad. ¿Por qué? Porque si la legítima defensa me permite actuar, con una amplitud muchísimo más amplia en la reacción para impedir o repeler esa agresión, entonces debemos dejar fuera a niños, niñas y a personas incapaces de culpabilidad, frente a los cuales, por supuesto, el Estado no me va a exigir soportar amenazas o daños en mi cuerpo, en mi integridad física o en cualquiera de mis derechos individuales. En esos casos yo podré actuar eventualmente en estado de necesidad, pero no en legítima defensa. Zaffaroni, por ejemplo, piensa que sí se puede actuar en legítima defensa frente a personas incapaces de culpabilidad, es decir, las personas incapaces de culpabilidad sí pueden realizar agresiones ilegítimas. Personalmente entiendo que sacar a personas incapaces de culpabilidad, niños y niñas, como sujetos que pueden realizar agresiones ilegítimas y que por lo tanto se puede impedir o repeler esa agresión ilegítima en el marco de una legítima defensa, entiendo que sacarlos de la legítima defensa viene a resolver cuestiones de cuál es la extensión en la cual yo puedo actuar en la legítima defensa. Tiene que ver con las restricciones éticos-sociales a la legítima defensa. Entonces creo que viene a resolver
decir que ellos no pueden realizar agresiones ilegítimas, ¿cuáles van a ser luego las limitaciones para quien actúe en la legítima defensa? Es decir, esta posibilidad de actuar en legítima defensa sigue siendo amplia si nosotros resolvemos que estas personas no pueden realizar agresiones ilegítimas, frente a las cuales, por supuesto, voy a poder eventualmente actuar en estado de necesidad, pero las limitaciones del estado de necesidad son mucho más estrictas y fuertes. Entonces, es importante que nosotros y nosotras, como funcionarios y funcionarias del Poder Judicial o como abogados y abogadas de la matrícula, podamos tener bien en cuenta que no es lo mismo actuar en legítima defensa que actuar en estado de necesidad. Y con esto tenemos que ser consecuentes con cuál es el fundamento del cual se parte y cuáles son las limitaciones coherentes con este fundamento frente a quien actúe en una legítima defensa frente a quien actúe en un estado de necesidad. ¿Cómo tiene que ser esa agresión? El Código Penal no dice cómo tiene que ser esa agresión. Eso surge del segundo requisito que tiene que ver con la necesidad racional del medio empleada para impedir o repeler la agresión. Esa agresión, por supuesto que tiene que ser actual. Si yo actúo en legítima defensa, como regla general la legítima defensa es subsidiaria del accionar del Estado. Es decir, el Estado me permite actuar ahí, ejercer mi derecho a impedir o repeler injerencias arbitrarias dentro de mi esfera de libertad cuando se realizan agresiones ilegítimas, ahí donde el Estado no puede llegar. Entonces, este poder de coaccionar que coexiste entre el Estado y los individuales, cuando son los y las individuales las que realizan o las que actúan en legítima defensa, siempre es en carácter subsidiario, ¿sí? Es ahí cuando el Estado no puede llegar. ¿Cómo tiene que ser esa agresión? Esa agresión tiene que tener actualidad. ¿Qué quiere decir que tenga que tener actualidad? Quiere decir que esa agresión tiene que haberse, esa agresión ilegítima, tiene que haberse desencadenado o tiene que ser inminente, que esté próxima a desencadenarse. ¿Sí? Es decir, yo puedo actuar en legítima defensa antes de que la agresión ilegítima se haya desencadenado cuando el conflicto o esa agresión ilegítima está próxima a. ¿Y cómo lo sé eso? Eso depende de las particularidades del caso. Roxina habla de esta proximidad de los actos preparatorios casi rayanos a la tentativa, ¿no? ¿Cuáles son las agresiones ilegítimas? Las agresiones ilegítimas ¿tienen que estar tipificadas en el Código Penal? No. Agresiones ilegítimas son cualquier tipo de comportamiento humano que es antijurídico, ¿sí? Se discute en la doctrina si ese comportamiento antijurídico tiene que ser doloso exclusivamente o puede ser doloso y culposo. Lo que sabemos entonces es que esas agresiones ilegítimas, que según a qué sector de la doctrina sigamos, pero yo considero que es más razonable para no imponer restricciones que terminan desnaturalizando la legítima defensa, dejar dentro a aquellos quienes tienen una mínima posibilidad de comprender que están realizando un acto contrario al ordenamiento jurídico, dejando fuera niños, niñas y personas incapaces de culpabilidad. Entonces, esa agresión ilegítima tiene que ser actual. Es decir, tiene que ya estar desarrollándose, ¿sí? Para lo cual yo la voy a repeler a esa agresión ilegítima, o tiene que ser inminente, tiene que estar próxima a estallar. ¿Hasta cuándo puede actuar en legítima defensa? También hay limitaciones temporales muy importantes, que es que cuando la agresión ilegítima cesó, yo ya no puedo actuar en legítima defensa. Pero atención, porque la agresión ilegítima y el cese de esa agresión ilegítima no coincide siempre con el momento en que el delito se consuma. El delito de robo se puede consumar en un momento y la agresión ilegítima seguir siendo actual con posterioridad a la consumación de ese delito, siempre que yo pueda recuperar esas cosas cuando yo voy persiguiendo a quien me desapoderó ilegítimamente de una cosa mueble totalmente ajena. Es decir, ¿hasta cuándo se puede actuar en legítima defensa? Que va a ser hasta cuándo perdure esa agresión, no se corresponde con el momento de consumación del delito, sino que en muchos casos se extiende por fuera de la consumación del delito, ¿sí? Y algo muy importante es que para que la agresión ilegítima, nosotros podamos decir que esa agresión ilegítima cesó, tiene que cesar efectivamente e irrevocablemente. Es decir, no es válido decir que hay una agresión ilegítima que cesó cuando el agresor frena en un momento, pero sabemos que próximamente esa agresión ilegítima se va a reiniciar.
ahí no hay un verdadero cese de la agresión ilegítima. Y esto es importante porque se vincula con las problemáticas de violencia de género. Entonces, esto está vinculado, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, impedir o repeler estos verbos, de estos verbos se desprende la extensión temporal desde cuándo hasta cuándo hay una agresión ilegítima, y son muy importantes. Y algo que es importante poder manejar bien entonces es que es desde que esa agresión es inminente hasta que esa agresión cesa sin que la persona, sin que el agresor ilegítimo vaya a reiniciarla inmediatamente después de un cese temporal o esporádico. ¿Sí? Necesidad racional del medio empleado. Este es un problema muy grande, y esto es uno de los yerros que detecta Dohna en la jurisprudencia, porque muchos de los órganos jurisdiccionales en la Argentina lo que hacen es hacer una interpretación muy restrictiva de lo que es el requisito de la necesidad racional del medio. Dohna, Roxin, Frister sostienen que la legítima defensa no exige proporcionalidad. Y esto les diría que es algo que realmente es importante poder repensarlo, poder introyectarlo al momento de poder plantear, poder pensar la solución de un caso. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Yo creo que el principio de proporcionalidad es un principio de argumentación, es un derecho implícito de la Constitución, que algunos lo desprenden del artículo 33 como un derecho implícito, otros lo desprenden del artículo 28 como lo que tiene que ver con el principio de razonabilidad, y la verdad es que, saben, en el derecho penal se aplica o se cita muchísimo el principio de proporcionalidad completamente vacío de contenido. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? ¿Cómo se estructura el principio de proporcionalidad? En esto les recomiendo fervientemente, como nosotros miramos mucho el principio de proporcionalidad en lo que tiene que ver con causales de justificación, en lo que tiene que ver con las medidas de coerción, en lo que tiene que ver con la clase que vamos a dar el próximo lunes de medidas de seguridad, que nos pongamos a estudiar en cómo se compone el principio de proporcionalidad. Porque es un principio constitucional fundamental como límite a los excesos en el accionar del Estado, ¿sí?, frente a lo que son los derechos individuales. El principio de proporcionalidad se compone de 3 subexámenes, dice Laura Clérico, que es una constitucionalista que trabajó muchísimo este principio. Hay bastantes libros publicados en internet de Laura Clérico, que se los recomiendo, que lo busquen y estudien un poco. En términos generales, porque no es el tema de hoy, si no, no vamos a llegar, Laura Clérico lo que dice es que el principio de proporcionalidad se estructura en 3 subexámenes: el principio de idoneidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, el principio de idoneidad tiene que ver con que el medio que yo empleo en la legítima defensa tiene que ser idóneo para repeler la agresión. Si viene alguien y me injuria o me calumnia, es decir, afecta mi honor, y después esa persona se va, yo no le puedo rayar el auto. Primero, la agresión ya cesó, y segundo, rayar el auto frente a alguien que me está injuriando o calumniando no es un medio idóneo para, en ese caso, repeler la agresión. En todo caso, le podré tapar la boca, lo podré sacar del lugar donde yo estoy en un ámbito público, que esa persona me está calumniando, me está injuriando. Pero entonces, la idoneidad tiene que ver con que el medio que yo empleo para impedir o repeler la agresión tiene que ser idóneo precisamente para eso, para hacer que la agresión no se desencadene si es inminente, o para hacer que la agresión cese, ¿sí? Eso sí se exige en la legítima defensa. La necesidad racional del medio empleado va a mirar la idoneidad del medio, que es lo que les acabo de explicar, y va a mirar la necesidad del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la legítima defensa, por supuesto, es un derecho, pero tampoco puede haber abusos del derecho. Entonces, lo que el legislador o la legisladora, digamos, pretende poner como límite a la legítima defensa no es la proporcionalidad en sentido estricto, sino lo que tiene que ver con la idoneidad del medio y la necesidad. ¿Qué es la necesidad? Que si la persona que actúa en legítima defensa dispone de distintos medios, tiene que utilizar el menos lesivo a su alcance. Atención, la utilización del medio menos lesivo al alcance de la persona que actúa en legítima defensa jamás puede poner en riesgo la eficacia de la defensa. Es decir, si nosotros dudamos si la persona podría haber utilizado un medio menos lesivo y no sabemos si ese medio lesivo hubiera sido eficaz para impedir o repeler esa agresión,
No se puede exigir eso. ¿Y por qué? Porque yo estoy actuando frente a una agresión ilegítima. Estoy actuando contra alguien que está afectando, poniendo en riesgo mis derechos en contra del ordenamiento jurídico. Entonces, la amplitud que tengo yo para actuar es mucho más amplia que en el estado de necesidad, donde sí se exige la proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, para repasar, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, artículo 34, inciso 6, el apartado B, ¿sí? Tiene que ver con exigir dos cosas. Una, que ese medio que yo utilizo sea idóneo. ¿Para qué? O sea, que sea eficaz para impedir o repeler esa agresión. Y la otra, que ese medio que yo utilizo para ejercer mi derecho a la legítima defensa sea el menos lesivo dentro de los que tenga disponibles en ese momento. ¿Sí? Y jamás podemos poner en riesgo la eficacia de la legítima defensa cuando no sabemos si ese medio menos lesivo hubiera sido eficaz o no. Lo que no vamos a hacer en la legítima defensa y que se hace de manera equivocada en la jurisprudencia, por eso son muy pocos los casos en los que se aplica debidamente, conforme a la investigación de Dona y Dirk Stima, la legítima defensa en la jurisprudencia argentina, porque lo que se exige es mucho más que idoneidad y necesidad del medio. Se exige proporcionalidad. Digamos, ¿qué significa la proporcionalidad en sentido estricto que no le podemos exigir a la legítima defensa? Exige medir con pesos y contrapesos el derecho afectado y el derecho salvado. Es decir, ¿cuál es el derecho que la agresión ilegítima me está afectando y cuál es el derecho que yo, en ejercicio de mi derecho a la legítima defensa para impedir o repeler esa agresión, le afecto al agresor? No se tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque en la legítima defensa yo puedo afectar, cuando yo actúo en legítima defensa, puedo afectar y sigo actuando en legítima defensa sin excederme, derechos de mucho mayor valor que aquellos derechos que el agresor me afectaba o inminentemente me iba a afectar. ¿Me explico hasta acá? Es decir, en la legítima defensa se puede afectar integridad física contra propiedad, se puede afectar vida contra integridad física. Entonces, este peso que sí se hace en los estados de necesidad no debe hacerse en la legítima defensa, porque eso implica desconocer el fundamento del cual partimos e implica un desconocimiento de las diferencias fundamentales que existen entre las causales de justificación de estado de necesidad justificante y la legítima defensa. Tampoco es válido exigir proporcionalidad entre los medios que utiliza quien agrede ilegítimamente y quien se defiende. Acá tampoco tenemos que medir si la agresión ilegítima era con la mano y yo utilicé un cuchillo para defenderme, porque puedo actuar en legítima defensa. Digo, a ver, esto no lo saquemos de contexto, también hay que ver cuáles son las particularidades del caso, pero si el cuchillo que utiliza quien se defiende es un medio idóneo y necesario frente a un cachetazo que le estaba por dar quien agrede ilegítimamente o quien de manera inminente estaba por agredirme ilegítimamente, eso no puede descartar de plano la legítima defensa. Y les aseguro que son muchos los precedentes jurisprudenciales en los que se filtra el principio de proporcionalidad y en los cuales se analizan como un peso de cuál es el derecho salvado y el derecho afectado, o cuál es el medio empleado por quien se defiende y cuál es el medio empleado por quien agrede ilegítimamente. Eso no es adecuado porque eso lo que hace es desnaturalizar la legítima defensa, ¿sí? La proporcionalidad es propia de los estados de necesidad. Zaffaroni habla de cuando se afecta la proporcionalidad de manera aberrante, ¿no? Es decir, lo llevo a esos puntos que tienen que ver en definitiva con las restricciones ético-sociales. Pero en rigor, entonces, no se puede exigir por regla la proporcionalidad en la legítima defensa, salvo supuestos muy específicos, como el caso del libro del paralítico, del señor paralítico que tiene una manzana y viene una persona y se la saca y le pega un tiro. Por supuesto, no resulta razonable que dentro de un Estado de Derecho digamos, ay, actuó en legítima defensa, porque era un medio idóneo, era paralítico, así que si la persona se iba corriendo, no tenía otra manera de repeler esa agresión. Y era necesario porque era el único que tenía a su disposición. Estos casos no son aceptables resolverlos de esta manera, porque realmente hay una desproporción acá sí aberrante
y acá sí en estos casos tan extremos, aparece la proporcionalidad como límite, que son lo que en la doctrina se denomina restricciones ético-sociales a la legítima defensa. Pero estos son casos muy extremos, en los que por supuesto nadie ampararía esta situación por haber actuado en legítima defensa, pues eso sería un abuso del derecho. Digamos, frente a una manzana, matar a una persona es un exceso que de ninguna manera puede justificarse dentro de un Estado democrático de derecho. Pero son los casos que se analizan como restricciones ético-sociales a la legítima defensa, donde hay, según Zaffaroni, desproporciones aberrantes. Pero por regla general, entonces, no debemos mirar la proporcionalidad en derecho afectado por quien actúa en legítima defensa y el derecho que se puso en riesgo o que se afectó por quien agredió ilegítimamente, así como tampoco en los medios. ¿Queda claro esto hasta acá? ¿Vamos hasta acá? Porque esto realmente es importante, porque los principales defectos en la interpretación y aplicación de la legítima defensa tienen que ver con no comprender debidamente qué implica una necesidad racional del medio empleado, ¿sí? Bien, entonces, en lo que tiene que ver con este último requisito, que tiene que ver con la falta de provocación suficiente, la falta de provocación suficiente, es decir, para poder excluir a alguien de la legítima defensa, nosotros tenemos que decir que si bien la legítima defensa es un derecho, tampoco podemos habilitar el abuso del derecho. Es decir, si yo coloco a alguien, provoco a alguien para que genere una agresión ilegítima, no puedo luego ampararme, ¿sí?, en la legítima defensa, porque eso implicaría un abuso del derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es la falta de provocación suficiente? La falta de, digamos, para que haya provocación suficiente, tiene que haber una acción, ¿sí?, que sea también contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, no cualquier acción es provocación suficiente, más allá de que eso provoque a personas iracundas luego, ¿sí? La provocación suficiente tiene que ser una acción que también es antijurídica, tiene que ser una acción que es contraria al ordenamiento jurídico. Donna la va a limitar a casos dolosos. Algunos autores dicen que la provocación suficiente tiene que ser, todos coinciden en que tiene que ser un acto antijurídico que puede ser doloso o culposo, ¿sí? Entonces, si yo provoqué suficientemente, luego no me puedo amparar en la legítima defensa. Algunas cuestiones puntuales como para repasar. Jorge está levantando la mano. Sí, Jorge. ¿Qué pasó? Jorge, Había puesto, te sale no, ahí, lento. doctora, buenas tardes. Te había puesto la pregunta, se estaba haciendo grabada la clase y en tal caso, ¿cómo se puede acceder luego al video? Porque realmente es con mucha cantidad de muy buenos conceptos. Van a poder acceder al video en el campus virtual del instituto. Toda esa información Perfecto. después se las vamos a transmitir por correo electrónico. Perfecto. Bueno, bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Bien, entonces, algo importante, que esos son conceptos que vamos a ir rapidito, que después quienes quieran profundizar van a buscar en libros de doctrina, pero es algo importante porque es la base para poder ingresar a lo que es contextos de violencia de género. La agresión ilegítima es un elemento objetivo, ¿sí? Es un elemento que se analiza ex post, que tiene que haberse dado objetivamente. En cambio, la necesidad racional del medio empleado es un requisito que se analiza ex ante, desde la perspectiva de la persona que actúa en legítima defensa. ¿En qué condiciones estaba esa persona? ¿Cómo era esa persona? ¿Cuáles eran los medios que tenía disponibles? ¿Cuál era el contexto en el que esa persona veía que iba a ser víctima de una agresión ilegítima que era actual? ¿Cómo es el agresor o la agresora? Ese requisito de la necesidad racional del medio empleado es un requisito que se analiza ex ante, ¿sí? Algunas reglas que se desprenden y realmente, que por eso digo, a veces poder hacer un análisis en profundidad de conceptos de dogmática penal tradicional nos resuelven muchas problemáticas, incluso de lo que es la legítima defensa en contextos de violencia de género. Si nosotros decimos que en la legítima defensa actuamos frente a una agresión ilegítima, es decir, frente a alguien que actúa en contra del ordenamiento jurídico, y que entonces yo defiendo un espacio de libertad, que alguien me lo afecta arbitrariamente, jamás me podrían exigir entonces que en lugar de repeler esa agresión ilegítima por quien ingresa de manera arbitraria dentro de mi esfera de libertad, afectando o poniendo en peligro inminente derechos individuales, yo huya. Ah, no. Antes de actuar en legítima defensa, huí.
De ninguna manera, porque eso implica no entender cuáles son los fundamentos de los cuales parte la legítima defensa. El deber de huida no se aplica en la legítima defensa. Lo podemos pensar para el resto de las causales de justificación o que excluyen la culpabilidad, pero no para la legítima defensa. Por eso la legítima defensa es la causal de justificación que más derechos y más amplia es para quien la ejerce. Porque en definitiva lo que hago es actuar frente a alguien que ingresa arbitrariamente en mi esfera de libertad y actúa en contra del ordenamiento jurídico en general. Entonces, el deber de huida jamás se puede imponer como obstáculo al ejercicio del derecho de legítima defensa. No sé si esto queda claro. Es decir, yo, si tengo la posibilidad de huir, pero en lugar de huir, quiero impedir o repeler la agresión, puedo hacerlo y tengo todo el derecho de hacerlo. Y el derecho a la legítima defensa nunca puede estar supeditado a la huida de parte de quien sufre una agresión ilegítima. Otra de las reglas generales de la legítima defensa tiene que ver con que nadie puede actuar en legítima defensa contra otra persona que actúa en legítima defensa. Es decir, no se puede, digamos, apelar a la legítima defensa contra quien actúa en legítima defensa, porque precisamente necesita una agresión ilegítima. Y otra regla importante que también se advierte en ciertos yerros en la jurisprudencia tiene que ver con que la legítima defensa solamente se puede ejercer contra quien realiza una agresión ilegítima, es decir, no contra terceros. Y esto es re importante, y estos son algunos déficits que se advierten en algunos precedentes jurisprudenciales, es decir, yo puedo actuar en legítima defensa contra quien realiza la agresión ilegítima. Si en el marco de la acción de legítima defensa yo afecto derechos de un tercero, en ese caso yo no me puedo amparar en la legítima defensa. Eventualmente podré apelar a un estado de necesidad disculpante, justificante, o veremos qué, pero no la legítima defensa, ¿sí? Una regla es que la agresión ilegítima, quien agrede ilegítimamente, es el único sobre el cual se puede actuar en legítima defensa. Es el único contra el cual yo tengo el derecho a actuar en legítima defensa con la amplitud que esta causal me da, ¿sí? Bien, estos serían, digamos, a muy grosso modo y muy rápidamente algunos conceptos importantes que es preciso repensar en lo que tiene que ver con la interpretación y aplicación de la legítima defensa. Y en contextos de violencia de género se advierten distintos factores o distintas causales que pueden explicar qué es lo que nos falta a nosotras y a nosotros como operadores y operadoras jurídicos para poder realmente dar una respuesta adecuada frente a casos donde hay mujeres imputadas que llegan a la justicia penal y que realmente actúan en legítima defensa en contextos de violencia de género. Muchos de los casos son resueltos de manera desacertada por la jurisprudencia. ¿Por qué? Por yerros en qué? En estos principios generales de la legítima defensa. En estos principios, espérenme que voy a prender la luz, perdón, Entonces, en estos principios que tienen que ver con cuestiones de dogmática penal tradicional, ¿sí? Y después, por supuesto, tenemos cuestiones muy específicas que hacen a la legítima defensa en contextos de violencia de género, que es lo que nos convoca a todas y a todos hoy acá, ¿no? Que tienen que ver con la necesidad de poder formarnos, de poder capacitarnos, de poder repensar la aplicación y la interpretación de la ley a la luz de las problemáticas específicas que plantea la situación de desigualdad estructural en la cual se encuentran las mujeres y algunos colectivos como el LGTBIQ+, ¿no? Hoy lo vamos a centrar en lo que tiene que ver con legítima defensa en contextos de violencia contra las mujeres. Lo cual, por supuesto, también nos hace repensar qué es lo que pasa con el resto de los grupos que están en situación de desigualdad estructural, ¿sí? Entonces, como punto de partida es esto, digamos, si yo quiero lograr una correcta aplicación de la ley frente a supuestos de violencia de género, necesito poder pensar o poder tener un anclaje sólido en cómo interpretar y aplicar el artículo 34. Porque muchos de los casos de mujeres que terminan siendo condenadas por homicidios calificados por el vínculo o eventualmente no llegan a aplicar la causal de justificación muchos órganos jurisdiccionales y terminan condenando
por homicidios calificados por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación o por homicidios en estado de emoción violenta, cuando en rigor de verdad son causales, son hechos que deberían encuadrar en supuestos de legítima defensa. Entonces, por un lado, problemáticas de dogmática tradicional, ¿sí? Y por otra parte, una falta de formación en lo que tiene que ver con la aplicación sistemática del artículo 34 con la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que tiene jerarquía supralegal, no constitucional, pero sí supralegal, con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 26.485, que es una ley de orden público, y junto con ello, todos los estándares que arroja la Corte Interamericana en los distintos precedentes en los cuales va echando luz sobre qué es la situación de desigualdad estructural de las mujeres, cómo la situación de desigualdad estructural de la cual habla la CEDAW tiene que vincularse con la situación de violencia de género, cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres para acceder a la justicia. Y en esto hay una observación general número 33, ¿sí? De la CEDAW, que es súper importante, que tiene que ver con el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y cómo tiene que ser esa justicia. Tiene que ser una justicia que pueda dar respuestas eficaces, que pueda juzgar libre de estereotipos de género. Entonces, frente a estas problemáticas que se dan en la actualidad, el artículo 34 tiene que interpretarse de manera sistemática con este corpus iuris internacional a nivel universal, regional y a nivel nacional también, teniendo en consideración cuáles son los estándares que va arrojando la Corte Interamericana en cuestiones de violencia de género, ¿sí? La Comisión Interamericana también, ¿no? Con el caso María da Peña, el primer caso en el cual se aplica la Convención de Belén do Pará. La Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, del cual surgen estándares importantísimos que también tienen implicancia en lo que tiene que ver con cómo resolver o trabajar los casos donde hay mujeres imputadas que dicen haber actuado en legítima defensa. ¿Y cuáles son las respuestas que nosotros como órgano jurisdiccional o como fiscales o como defensores particulares damnificados vamos a dar frente a estos casos? En donde el Estado asume compromisos internacionales, ¿sí? Que tienen que ver con investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y en garantizar el acceso a una justicia libre de estereotipos de género. Y esto no puede interpretarse, cómo se aplica el 34, no puede interpretarse fuera de contexto. Necesariamente hay una cara que se vincula de manera directa a los casos que llegan luego a la justicia con mujeres que piden que se aplique la causal de justificación de legítima defensa frente a contextos de violencia de género que tienen que ver con qué es lo que pasa con los femicidios. Entonces, en América Latina hay 14 de los 25 países con tasa de femicidio más alta. El 80% de los femicidios los cometen hombres que tenían vinculaciones previas con sus mujeres. Entonces, cuando tenemos casos con mujeres imputadas, ¿sí? Por homicidios, por lesiones, en contextos de violencia de género, también hay que mirarlo en clave y en contexto con esta realidad, ¿sí? Durante el año 2021, porque todavía no tenemos el dato del 2022, en la Argentina se registraron alrededor de 230 femicidios. Entonces, en muchos de los casos en donde se discute si mujeres actuaron en contextos de violencia de género y actuaron en legítima defensa, en muchos de esos casos hubieron denuncias previas. Hubieron denuncias previas por violencia. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con cómo abordar estos casos que exigen, por un lado, la capacitación en cursos como estos, que por supuesto es poco y que hay que profundizar, pero es un primer paso, ¿sí? Que exige poder analizar debidamente los fundamentos de la legítima defensa conforme a la doctrina tradicional para agregarle un plus
que tiene que ver con la interpretación sistemática con todo este corpus juris del que hablamos recién, teniendo en consideración las observaciones generales que sean dentro del ámbito universal, las recomendaciones dentro de lo que es la Convención de Belém do Pará, la Convención para Prevenir, Investigar y Sancionar la Violencia contra la Mujer. El MESECVI realizó la recomendación general número 1, que lo que hace es analizar cómo debe aplicarse la legítima defensa en contextos de violencia de género. Yo eso se los compartí en el campus como material de lectura. Entonces, exige conocer esta normativa, poder aplicarla de manera sistemática con el 34, que es la norma que hoy tenemos. Después una discusión aparte si el 34 permite resolver estos casos con perspectiva de género. Yo entiendo que una aplicación sistemática del 34 con esta normativa que les acabo de comentar recién, sí permite resolver los casos con perspectiva de género. Y sí permite arribar a soluciones razonables, que contemplen esta situación de desigualdad estructural en la cual se encuentran las mujeres, ¿no? Y por supuesto, esto también tiene requerimientos de índole procesal constitucional. El Estado, frente a supuestos en donde se investiga si hubieron mujeres que pueden ser, en este caso son mujeres imputadas, que fueron víctimas de violencia de género, tiene que tener consideraciones muy específicas en lo que tiene que ver con cómo se valora la prueba, qué prueba se produce, ¿sí? Es fundamental analizar el contexto. Cuando nosotros estamos hablando de mujeres imputadas, donde hay defensas que plantean que actuaron en legítima defensa en contextos de violencia, es fundamental que las instrucciones analicen el contexto en el cual se dan estos homicidios. Homicidios o lesiones o lo que fuera por lo cual las mujeres llegan como imputadas a la justicia penal. Es fundamental analizar entonces el contexto en el cual se enmarcan los hechos. Es decir, hay que tener en cuenta también un principio fundamental, digamos, que surge de la ley 26.485, que es el principio de amplitud probatoria, ¿sí? En estos casos en donde se analizan si estas mujeres actuaron en legítima defensa en contextos de violencia de género, no podemos pretender que haya testigos de esa situación de violencia, que a veces hay y a veces no hay, porque son situaciones que se dan en el marco de la intimidad. Entonces, el principio de amplitud probatoria, que tiene recepción legal en una ley de orden público, nosotras y nosotros, como operadores judiciales o como abogados y abogadas, lo tenemos que conocer, tenemos que ver en qué consiste este principio, el principio de la debida diligencia reforzada, cómo se deben abordar estos casos. Y la importancia también de poder hacer un abordaje libre realmente de estereotipos de género. Pero vamos a darle contenido a lo que son los estereotipos de género, ¿sí? Hay un caso de la Corte Interamericana de diciembre del 2021 que directamente vinculó, y esto fue un avance en lo que tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la necesidad de que los órganos jurisdiccionales juzguen libres de estereotipos de género, porque esto pone en riesgo la imparcialidad de los juzgadores. Entonces, no podemos pretender que las mujeres que llegan imputadas por matar o lesionar en contextos de violencia de género a sus agresores, respecto de quienes pueden haber hecho denuncias previas o no, digamos, y en esto tiene que ver el principio de amplitud probatoria, y además saben que tiene muchas veces que ver con una necesidad que es realmente bajar al campo, es realmente ver cómo es la problemática. Digo, si yo digo que 14 de los 28 países con mayor índice de femicidios están ubicados en América Latina y en el Caribe, es porque hay una coyuntura económica, social, política, que nos ubica de una determinada manera que no es igual en todo el mundo. Entonces, poder decirle a una mujer que no hizo la denuncia implica muchas veces desconocer las situaciones puntuales de violencia, en cómo se desarrollan estas situaciones, en qué implica la realización de una denuncia por parte de una mujer, que muchas veces recrudece la situación de violencia. Entonces, el principio de amplitud probatoria y poder entender, digamos, que no podemos acreditar la violencia de género exigiendo que haya, por ejemplo, una previa denuncia. Pueden haber situaciones de violencia de género, de contextos de violencia, en las cuales no hayan tal vez denuncias policiales y que se explican por qué esto muchas veces recrudece el círculo de violencia. Y la falta de política pública del Estado en realmente que estas mujeres que sufren violencia de género y que muchas veces
también hay diversas interseccionalidades que no solo atraviesan el género, ¿sí?, sino que también tienen cuestiones donde hay mucha exclusión digamos, exclusión del sistema económico, donde hay muchas veces dependencia económica por las cuales estas mujeres muchas veces no se pueden ir de su hogar, ¿sí? Entonces, es importante poder conocer la ley, poder conocer los estándares de la Corte Interamericana, poder conocer las recomendaciones, la recomendación general número 33 de la CEDAW es fundamental, que tiene que ver con cómo garantizar ese acceso a la justicia de las mujeres de manera multidimensional, tanto de mujeres víctimas como de mujeres imputadas, ¿sí?, libre de estereotipo de género, cumpliendo con el deber de debida diligencia reforzada, porque estamos frente a personas que están en una situación de desigualdad estructural. Y ver cómo esto también en la Argentina, hoy, aquí en el 2023, y con las particularidades que tiene incluso cada ámbito jurisdiccional, cómo esto puede estar o no atravesado por diversas condiciones que interseccionen no solo la situación de vulnerabilidad en función del género, sino también en función de problemáticas económicas, ¿no? Entonces, acá hay cuestiones que tienen que ver con el ámbito normativo y también con cuestiones que podríamos decir que son de campo, digamos, que nos exigen a nosotras y a nosotros poder entender realmente más de la problemática y poder hacer más de la problemática de violencia de género y poder hacer eventualmente un análisis más interdisciplinario, ¿verdad? Digamos, que nos permite entender qué es el círculo de violencia. Porque cada uno de estos elementos, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler y la falta de provocación suficiente está atravesada, ¿sí?, por las problemáticas de género. Es decir, necesitan una mirada específica. Yo entiendo que no es necesario reformar necesariamente, valga la redundancia, el 34 inciso 6 del Código Penal para poder resolver debidamente casos donde hay mujeres imputadas que actuaron en legítima defensa. En el proyecto del Código Penal dirigido por Zaffaroni en el 2014, sí propone incorporar como un supuesto de legítima defensa privilegiada los casos de violencia de género. Si bien puede ser, es decir, que se presume, cuando se acredita que la mujer fue víctima de violencia de género, se presume que actúa en legítima defensa. Esto está en el anteproyecto de Código Penal dirigido por Zaffaroni. Tal vez pueda ser una buena reforma. Entiendo que hoy no la tenemos, y que con lo que hoy tenemos es necesario que asumamos el compromiso de poder formarnos, de poder entender qué es lo que establecen estas normativas, de poder conocerlas, de poder respetar la interpretación sistemática del Código Penal con todas estas normas que protegen y que dan cuenta de la situación de desigualdad estructural de las mujeres y de la vinculación que ello tiene con las situaciones de violencia. Y me perdí, porque hice como... Bien, vuelvo. Entonces, es importante entonces que esto hoy con el 34 puede interpretarse de manera sistemática. Y además que nosotros nos formemos en relación con esto. Y que además podamos entender que es un problema que exige poder conocer algunas cuestiones que exceden lo netamente normativo y que exigen poder comprender la realidad en la cual están inmersas estas personas, que llegan, estas mujeres que llegan imputadas en el marco de causas penales. Si bien la reforma que propone el Código Penal del 2014 puede ser buena, entiendo que no solo una reforma legal es suficiente, si nosotras y nosotros no estamos capacitados y formados para poder aplicarla debidamente. Y esto exige poder conocer las problemáticas específicas de género. Con respecto a esto, ahora vamos a ver cómo traccionan los requisitos de la legítima defensa con las problemáticas específicas de violencia de género. Yo les subí como material un libro que realmente es excelente. Tuve limitada para subir cosas porque obviamente, digamos, solamente podemos subir virtualmente lo que está autorizado por los derechos de autoras y autores. Este es un libro que se encuentra en internet que se llama Legítima Defensa y Géneros, una cartografía de la jurisprudencia argentina. Es realmente excelente el libro. Tiene un análisis de dogmática penal muy bien hecho y tiene un análisis de campo, digamos, de cuál es la realidad que atraviesa la Argentina y un análisis de jurisprudencia en general dictada en las distintas provincias, es decir, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, lo cual me parece que es súper valioso, porque muchas veces
nosotros nos limitamos a ver qué es lo que pasa en Provincia de Buenos Aires. Y con un análisis de todos casos de mujeres imputadas, que en algunos casos se resolvió favorablemente por la jurisprudencia y en otros no. Les recomiendo fervientemente la lectura de este trabajo dirigido por Di Corleto. Es muy bueno y creo que echa luz y nos da herramientas para poder repensar los casos que nos toca trabajar, ¿no? Como integrantes del Poder Judicial o por fuera de ello. Cuando ustedes lean la recomendación general número 1 del MESECBI, van a ver que hace todo un análisis de los requisitos de la legítima defensa a la luz de, digamos, los estándares específicos de violencia de género. Hay algunas observaciones que me parece que está bueno hacer. A ver, en lo que tiene que ver con la agresión ilegítima, es importante poder atravesar el requisito de la agresión ilegítima por el concepto de lo que es el círculo de violencia. Si ustedes recuerdan cómo arranqué al inicio de la clase diciendo que esa agresión ilegítima, la actualidad de esa agresión ilegítima, no exige que la agresión necesariamente ya se haya desencadenado para que yo tenga el derecho a actuar en legítima defensa, sino que esa agresión puede ser inminente. Y entonces, desde la inminencia hasta que cesa definitivamente puede actuar en legítima defensa, esto está atravesado por lo que es el círculo de violencia. Es decir, el círculo de violencia tiene ciclos en el cual las mujeres que son víctimas de violencia de género, dentro de lo que es el ámbito intrafamiliar, pasan por distintos momentos, digamos, de tensión, estallido, reconciliación, luna de miel, y entonces esto cíclico, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Si uno lo puede linkear, digamos, lo puede vincular con los conceptos de dogmática tradicional, ¿qué es lo que hace con la agresión? Alguien que pueda, a ver si se da cuenta qué particularidad tiene el círculo de violencia con cómo es la agresión en los supuestos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo termina siendo esa agresión? ¿Qué característica podríamos decir que tiene? Si hay un círculo, es decir, que sabemos que va a volver a empezar, ¿no? ¿Nadie? ¿Qué nota particular puede tener esta agresión? La particularidad, sí, Damián. Que siempre es inminente. Bueno, eso dice el MESECBI, que siempre es inminente. Bien, Damián. El MESECBI dice que el círculo de violencia, en el cual se encuentran inmersas las mujeres víctimas de violencia de género, hace que la agresión ilegítima sea constantemente inminente. Porque como hay un círculo que siempre llegamos al estallido, aunque estemos en la reconciliación, en la luna de miel, sabemos que va a volver. De ahí la inminencia. Entonces hay una nota que tiene que ver con la continuidad o la permanencia de la agresión, y esto lo vemos en un fallo de la Corte, que es el fallo RCE, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que lo que hace precisamente es decir cómo tenemos que interpelar el elemento de la agresión ilegítima con la singularidad o la particularidad de los casos de violencia de género. De la Fuente tiene un artículo también escrito sobre legítima defensa en contextos de violencia de género, que es lo que dice en realidad es, la agresión no es inminente, la agresión es permanente, porque ¿qué es lo que se puede afectar con una agresión ilegítima? ¿Hay derechos limitados o todos los derechos individuales pueden ser afectados mediante una agresión ilegítima? Esa es otra pregunta. Natalia. Natalia. Entonces, la agresión ilegítima no es solo aquella que está tipificada penalmente, para nada. Se puede agredir ilegítimamente y afectar cualquier derecho individual. ¿De dónde surgen los derechos individuales? De todos los tratados y los pactos ratificados por el Estado. Es decir, todos los derechos individuales que surgen de esos tratados, ¿sí?, del bloque constitucional, pueden ser afectados mediante una agresión ilegítima, que no tiene que estar tipificada penalmente, sino que tiene que ser antijurídica. Entonces, ¿qué dice de la Fuente? Las mujeres víctimas de violencia de género no se encuentran sujetas a una agresión inminente, sino a una agresión que reviste actualidad y que
está sucediendo constantemente, que es la afectación a la tranquilidad psíquica. El derecho a la tranquilidad psíquica es un derecho individual y que como tal puede ser agredido ilegítimamente y me habilita a actuar en legítima defensa. ¿Entienden la diferencia que hay entre lo que propone el MESECBI como la inminencia de la agresión y lo que propone, por ejemplo, de la Fuente, que dice que en realidad esa agresión no cesa nunca, porque es constante, porque la mujer que es víctima de violencia de género, en el marco de ese círculo de violencia, nunca está tranquila, porque sabe que esa agresión física, verbal, económica, sexual o de cualquier tipo que fuera, conforme está regulado en la Convención de Belén do Pará, en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, con todos los tipos de violencia, en cualquier momento puede suceder. Entonces, si bien la actualidad de esa agresión, por ejemplo, física, no es en el momento en que una mujer puede actuar en legítima defensa, sí lo es la afectación a la tranquilidad psíquica. Y acá tenemos una división muy fuerte, que está en el libro de Di Corleto, que son los supuestos de legítima defensa con confrontación y sin confrontación. En realidad, los sin confrontación, que muchas veces se resuelven como legítima defensa, en realidad tenemos esta situación de una perturbación constante a la tranquilidad psíquica, o de saber cuándo una va a poder realmente realizar una defensa que sea efectiva. Natalia, vos habías levantado la mano, en cuanto se te active el micrófono, arranca a hablar. Yo no quiero frenar porque como nos están grabando, voy avanzando, pero activa el micrófono eventualmente si querés decir algo. Entonces, esta agresión ilegítima está atravesada por lo que es el círculo de violencia y el MESECBI dice que esta agresión ilegítima tiene que interpretarse que las víctimas de violencia de género están frente a una agresión inminente. Y uno podría interpretar, que me parece que también es razonable, que esa agresión no es inminente, sino que tiene una actualidad total si uno piensa que lo que se afecta es el derecho a la tranquilidad psíquica, que saben que en cualquier momento van a ser víctimas de violencia física, por ejemplo. Aunque en ese momento no estén sufriendo violencia física, sí sufren una afectación a la tranquilidad psíquica, que es un derecho individual, y que eso es una agresión ilegítima, y que me habilita a actuar eventualmente en legítima defensa. La necesidad racional del medio empleado, y acá yo creo que es importante, digamos, recapitular al inicio de la clase. ¿Qué es lo que nos dice la recomendación general 1 del MESECBI? La legítima defensa no puede exigir proporcionalidad en contextos de violencia de género. En realidad, la legítima defensa no exige proporcionalidad, ni en contexto de violencia de género, ni fuera de contexto de violencia de género. Yo creo que eso es algo para repensar o eventualmente para poner en discusión conforme esto que traen algunos autores, ¿sí? Que claramente dicen que la legítima defensa, y acá, por eso digo que también es bueno tener una base sólida de conceptos de dogmática penal tradicional. La legítima defensa no exige proporcionalidad. Por supuesto, en contextos de violencia de género, muchísimo menos, ¿sí? Entonces, esta necesidad racional del medio empleado, vamos a decir que las mujeres que son víctimas de violencia de género, y ahí vamos a tener que analizar el contexto, y acá vemos cómo se empiezan a entrelazar cuestiones procesales, probatorias, ¿sí? Con derecho de fondo, ¿sí? Si nosotros hablamos de legítima defensa en contexto de violencia de género, listo, hay que analizar el contexto. Y el deber de debida diligencia reforzada nos exige, tanto cuando mujeres vienen como víctimas como cuando mujeres vienen como imputadas, a poder aplicar, a cumplir con el deber de debida diligencia reforzada del Estado, de poder mirar el contexto en el que se enmarcan los hechos. ¿Con qué? Con el principio de amplitud probatoria, teniendo en consideración qué implica la realización o no de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia de género que muchas veces no tienen lugares a donde ir luego de realizar las denuncias. Bien, entonces, la necesidad de poder analizar ese contexto para poder mirar esa agresión a la luz de lo que es el círculo de violencia, ¿sí? Que eso nos exige a nosotras y a nosotros como participantes o digamos, como partes o como órganos jurisdiccionales imparciales en los procesos, poder conocer qué es el círculo de violencia. Y poder tener en cuenta, entonces, lo que nos dice el MESECBI de que son, digamos, que sufren agresiones inminentes, o lo que nos puede decir parte de la doctrina, que en realidad esa agresión no es inminente, sino que ya está desencadenada, que tiene que ver con el derecho a la tranquilidad psíquica. Poder saber que las agresiones ilegítimas afectan cualquier derecho individual, que no está limitado a la integridad física, sexual, ¿sí? Sino que el derecho a la tranquilidad psíquica es un derecho que nosotros tenemos
la posibilidad de defender en el marco de una legítima defensa. La necesidad racional entonces del medio empleado, dijimos que nunca se puede circunscribir o limitar a la proporcionalidad. Acá lo vamos a tener que mirar desde qué condiciones o qué recursos tenía esta mujer frente a esta agresión ilegítima que estaba sufriendo. Qué contextura física tenía el agresor, qué contextura física tenía esa mujer. Y nunca vamos a poder decir que mientras el agresor le estaba pateando en el cuerpo, la imputada se valió de un medio mucho más gravoso como un destornillador, porque no podemos mirar la proporcionalidad. Por supuesto, ese medio tiene que ser idóneo y el menos lesivo posible, pero nunca hacerlo de esa manera de mirar cuál es el medio empleado por el agresor y cuál es por el quien se defiende en el marco de la legítima defensa, porque no se exige proporcionalidad, ni en contextos de violencia de género, ni por fuera. ¿Sí? Es un requisito entonces que se tiene que mirar ex ante, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las particularidades y las singularidades de esa mujer que llega imputada y que alega haber actuado en legítima defensa, y de ese supuesto agresor, ¿sí? O supuesta víctima, en los cuales nosotros vamos a tener que resolver, en definitiva, cuál es el rol o qué es lo que sucedió en esa situación. En lo que tiene que ver con la falta de provocación suficiente, acá el MESECBI, en la recomendación general número 1, hace hincapié en la importancia de decir, la falta de provocación, esto es importante, ¿no? No puede considerarse provocación suficiente cualquier actitud previa de la mujer que haya desencadenado esa agresión ilegítima, digamos, porque si no justificamos actos violentos, una mujer que no saluda y que eso genera que el marido le empiece a pegar, de ninguna manera la falta de saludo puede considerarse como una provocación suficiente. ¿Por qué? Conforme a lo que vimos hasta recién. ¿Por qué no saludar, que una mujer llegue a su casa y que no saluda a su marido y que eso derive, sabiendo que su marido se enoja si ella no lo saluda, y que eso derive en una golpiza? ¿Por qué no podemos decir que la falta de saludo no puede considerarse provocación suficiente? Están ahí, porque acá veo pantallas todas negras, por lo menos tírenme algo, hablen. ¿Por qué? Porque no, perdón, ¿no? Sí. No es un hecho antijurídico tampoco no Exactamente. saludar. Exactamente. Porque no estamos, excelente, porque no estamos frente a un hecho antijurídico, el no saludar. Porque si no entramos, ¿no?, en justificar reacciones violentas. Entonces, y acá atraviesa, y el MESECBI lo pone muy bien, ¿qué son los estereotipos de género? ¿Quién puede actuar en legítima defensa? ¿Una mujer que no responde a los golpes? ¿Una mujer que es sumisa? ¿Una mujer que no es violenta? Entonces, ahí se cuelan los estereotipos de ver quién es una buena víctima. ¿Quién es una buena víctima de violencia de género? Una mujer que es buena madre, que es sumisa, que recibe con pasividad los golpes. Entonces, claramente, no. Entonces, excelente. O sea, la respuesta está en esto, digamos. Una falta de saludo jamás puede considerarse una provocación suficiente, porque la provocación suficiente son actos antijurídicos. Y ahí tenemos que estar bien alertas a que no se cuelen los estereotipos de género, arraigados en cuáles son los roles supuestamente correspondientes a hombres y a mujeres, en lo que tiene que ver con carácter, con trabajos, con tareas de cuidado, ¿sí? En la Corte de la Nación, yo también se los compartí, hay dos fallos importantes. Uno es del año 2011, que es el caso Leiva María, es de Catamarca. Catamarca es una de las provincias que tiene entre otras, con índices de femicidio altísimos, que fue el primer caso en el que la Corte Nacional abordó un caso de legítima defensa en contextos de violencia de género. Es rico para que ustedes puedan ver cómo se prueba, o sea, trabaja muchísimo los estándares probatorios en casos de legítima defensa en contextos de violencia. Entonces mira o hace muchas consideraciones vinculadas a qué es lo que no se probó, ¿sí? Cómo se incumplió con el deber de amplitud probatoria. Y yo no supongo que varias y varios de ustedes conocerán el caso Leiva, ¿no? Pero en definitiva, como en la mayoría de los casos en los cuales se hace una aplicación defectuosa a la legítima defensa,
en estos casos lo que no se tuvo por probada fue la agresión ilegítima. Si uno lee el libro de Di Corleto, va a ver que en la mayoría de los precedentes jurisprudenciales que se resuelven, muchos se resuelven de manera favorable y se aplica la legítima defensa en contextos de violencia de género, y en los que no se aplica la legítima defensa en contextos de violencia de género, vemos que el obstáculo más importante es que muchas veces no tienen por acreditada la agresión ilegítima, respecto de la cual la mujer dice haber actuado en legítima defensa. O se considera que se excedió, que no se cumplió con el requisito de la necesidad racional del medio empleado. En el caso Leiva, que es un caso del 2011, todavía no estaba la recomendación del MESECVI, que es del 2018. Por eso se los recomiendo para que ustedes puedan entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de la prueba del contexto en el cual se enmarcan los hechos. La Corte es dura, es bastante dura con cómo se investigó la causa y con la falta de prueba que faltó incorporar, que tiene que ver con, bueno, María Leiva, para quienes no sepan, el caso de María Leiva era una mujer que cursaba un 5º o 6º mes de embarazo, estaba dentro de su casa, y María lo que declara es que empieza a haber una discusión con su pareja, que ella ya había perdido un embarazo anterior, que cursaba un 5º o 6º mes de embarazo, y que su pareja le empieza a pegar, la tira al piso, le parte un palo de escoba en la cabeza, y ella agarra lo primero que encuentra en la mesa del comedor, que es un destornillador, se lo clava en el abdomen, y su marido muere. Su pareja muere. No estaban casados. Por eso María la condenan por homicidio simple a 12 años, porque todavía no estaba la reforma de la relación de pareja, o sea, la condenan por un homicidio simple a 12 años. María digamos, ¿qué es lo que se encuentra? Digamos, María quiere, cuando le da el puntazo a quien era su pareja, intenta cerrarle la herida, intenta salir de su casa, la puerta estaba cerrada. Se encuentran manchas en la puerta, se encuentra un palo de escoba partido en el comedor cuando hacen el allanamiento en la casa, y finalmente María logra salir y va a debate. A ella la internan en un hospital, está una semana internada por una descompensación, por un shock emocional, se le hace un reconocimiento médico, y lo que dice el tribunal es que no está probada que haya habido una situación de agresión física por parte de su pareja. Entonces la Corte lo que hace es decir que se hace una interpretación totalmente arbitraria de la prueba, y además lo que se dice en la justicia de Catamarca es que María se sometió libremente a las violencias porque se podría haber ido del hogar. ¿Qué problema tenemos acá? Si nosotros decimos con ese argumento, ¿qué responderían ustedes conforme a lo que vimos en la clase de hoy? Que María se podría haber ido del hogar, que se sometió... Quizás estaba sufriendo violencia económica, doctora. Situación de violencia económica, ¿y qué más? Con un principio muy importante de la legítima defensa. Que no está obligada a retirarse, a huir. Exactamente, exactamente. Hayton de Nolasco, la Corte de la Nación, entonces lo que dice es decir, no se puede supeditar el ejercicio de la legítima defensa a que vos te podrías haber ido. Sumado a algunas cuestiones bien específicas del contexto de violencia de género que tiene que ver, es decir, fíjense cómo acá entrelazamos. Cuestiones de dogmática tradicional, el deber de huida no es algo que se pueda anteponer al ejercicio de la legítima defensa. Y esto además, si nosotras y nosotros conocemos el corpus iuris que protege a las mujeres de esta situación de desigualdad estructural, le agregamos lo que dijo Hayton de Nolasco. ¿Qué dijo Hayton de Nolasco? Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. De ninguna manera podemos responsabilizar a María Leiva de no haber seguido de su hogar, porque tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, conforme lo establece la CEDAW, ¿no? Entonces acá tenemos cuestiones de dogmática tradicional que las tenemos que enriquecer conociendo la normativa específica que protege a las mujeres. En función de esta desigualdad estructural, ¿no? Que el Estado tiene el deber de la debida diligencia reforzada de poder revertir. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con qué prueba se produjo. Entonces dice, bueno, no se incorporó la historia clínica. ¿Cómo no van a incorporar la historia clínica? ¿Cómo no se va a mirar, digamos,
estos datos de los que ella hablaba, esta situación previa a los hechos, cómo se valoró la prueba del reconocimiento médico legal, cuál fue la prueba que faltó producir, cuál fue la actitud posterior de María que intentó cubrirle la herida, que estaba encerrada dentro de su casa, no podía salir, lo cual da cuenta del rol de María dentro de su hogar. Y no se analizó el contexto, digamos, que tenía que ver con que si ella dijo que le partió un palo en la cabeza, hay un palo de escoba partido a la mitad con manchas de sangre. Entonces hay todo un análisis de prueba previa de la escena de los hechos y posterior, que la Corte dice acá hay que analizarlo, acá hay que mirar el contexto, y votos de las dos juezas de la Corte que dan la pauta de cuestiones específicas que atañen a las particularidades de víctimas de violencia de género, que tienen que ver con la aplicación específica de esta normativa, ¿no? Que digo, que nos tiene que también acompañar en el análisis de estos procesos. Y después tenemos otro caso, que es del 2019, que es RC, que ya es de provincia de Buenos Aires, y en este caso, digamos, tenemos un análisis bastante más rico en lo que tiene que ver con... esperen, porque ahora, después lo voy a chequear bien ahora que vamos a trabajar con un caso, porque ahora estoy pensando que María Leiva, no sé si no fue condenada, si alguien me ayuda con eso, por homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación. Me acuerdo que fue condenada a 12 años, pero no me acuerdo si fue por homicidio simple o homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación. Muchas veces se aplican circunstancias extraordinarias de atenuación cuando no se le da una cabal aplicación a la legítima defensa. Si alguien tiene el fallo Leiva a mano y me puede hacer esta precisión, si no después lo busco yo. Entonces, por último tenemos otro fallo que también se los compartí en el campus, que es el fallo RCE, que en este caso sí ya estaba la recomendación general del MESECBI y se hacen consideraciones que también tienen que ver con la prueba, porque también, digamos, en este caso, RCE estaba separada de su pareja por cuestiones de problemas económicos, seguía conviviendo en la misma casa, tenían 2 hijos, llega RCE, que es la mujer imputada, no lo saluda, y entonces él la agarra de los pelos, le empieza a pegar, y RCE agarra un cuchillo que tenía en la cocina y se lo clava en el abdomen, y su pareja no muere. O sea, esto lo que tiene de particular es que declaran los dos. A RCE la condenan por lesiones graves, y en este caso declaran los dos. Entonces acá tiene que ver con un poco con cómo se valoró la prueba, cómo se valoraron los dichos de la supuesta víctima, ¿sí? Y los dichos de la mujer imputada, ¿sí? Donde se cuelan ciertos estereotipos de género de que una buena víctima, para poder aplicarle la legítima defensa, la causal de justificación, tiene que ser una mujer sumisa que no responda a las violencias, ¿no? Donde se hace la instancia que la condena por lesiones graves, habla de violencias recíprocas, cuando RCE tenía formuladas incluso denuncias formales en comisaría, donde se había dado cuenta que ella se había ido de su hogar y después por problemas económicos había vuelto a convivir con quien recibió el puntazo, que era su expareja. Y acá sí se hacen una serie de consideraciones que trascienden lo probatorio y tienen que ver con precisamente esto: qué es una agresión ilegítima, cómo interpretarla con lo que tiene que ver con los círculos de violencia, cómo analizar la necesidad racional del medio, que no pueden los supuestos de violencia de género exigir proporcionalidad, pero en la clase de hoy vemos que no solo en los supuestos de violencia de género, sino que la legítima defensa en sí misma, partiendo de su fundamento y de la extensión que tiene, nunca puede exigir proporcionalidad. Y finaliza precisamente analizando esta imposibilidad de hablar de la provocación suficiente apelando a estereotipos de género. Entonces dice precisamente en el fallo RC, el ejemplo que yo les ponía es un caso que incluso la Corte dice: la falta de saludo no puede considerarse una provocación suficiente. ¿Qué hizo la Corte entonces? La Corte de la Nación dejó sin efecto un fallo de la Corte de la Provincia por arbitrario, haciendo todas estas consideraciones, trayendo todo el corpus iuris internacional y la Ley de Protección Integral de Orden Público a nivel nacional, diciendo cómo debe interpretarse la prueba y cómo deben interpretarse estos elementos del Código Penal en esta causal de justificación. Ahí voy, Damián, un segundito y cierro. ¿Qué pasó con esta causa? Idas y vueltas, idas y vueltas. Lo último que pude certificar de la causa de RC es que está a punto de declararse la prescripción. Es decir, la Corte no asumió por competencia positiva y dijo que había actuado en legítima defensa en contexto de violencia de género, pero dejaba todo el panorama como para
decir que había actuado en legítima defensa en contexto de violencia de género. En función de los reenvíos y de las instancias recursivas que tiene provincia, lo cierto es que la causa terminó prescribiendo, porque RC venía acusada por lesiones graves. Sí, Damián. Damián, que levantaste la mano. Bueno, sí. Jorge, vamos, activen los micrófonos, así no nos queda ahí como este tiempo en el aire. Perdón, Jorge. quería consultarte hasta qué hora es la clase. ¿Cómo, perdón? ¿Hasta qué hora es la clase de hoy? Hasta las 6. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto o algún comentario que quieran hacer con respecto a lo que vimos hasta ahora? Porque la idea es esta. Voy a compartirles un caso que se los va a mandar Camilo. Ahora son las 5:30, no queda mucho tiempo. Les voy a compartir un caso para que ustedes lo lean. Ahí lo que hay es la descripción de un hecho y lo que hay es algunos elementos de prueba que están reseñados. Y a mí me interesa que ustedes me digan, si fueran jueces o juezas, conforme los pedidos que van a ver que están al final del caso, formulados por la fiscal y por la defensa, ¿cómo resolverían el caso? Yo creo que los casos tampoco podemos decir que tienen una única solución, lo importante es que estén debidamente fundados, ¿sí? Que ustedes puedan dar argumentos sólidos para sostener la postura que adopten. También me interesa alguna cuestión previa a la solución del caso, que me puedan decir cuáles son los hechos que consideran relevantes de todo lo que está descrito ahí. Creo que tiene 2 carillas el caso. Ahora Camilo lo va a mandar por el chat. Ya está en el chat, ya lo pueden descargar. Ya está, buenísimo, gracias Camilo. Entonces, son las 5:30. Yo lo que les propongo es, si quieren, unos 15 minutitos para que ustedes puedan leer el caso, puedan pensar la solución, se puedan preparar un café, y en los 15 minutos finales, a mí me interesaría que circulara un poco la palabra para no hacer una clase tan, digamos, de hablar solamente yo, que me parece que es interesante también ver cuál es la mirada de ustedes. Sobre todo hay muchos funcionarios, funcionarias, muchos abogados, abogadas que litigan y que me parece que es rico el intercambio en ese sentido. Así que si les parece bien, son 5:30, nos juntamos, yo creo que con 15 minutos está más que bien para que puedan dar una solución al caso. ¿Sí? ¿Les parece bien? Nos juntamos, si quieren, suspenden las cámaras y demás, y a las 6:45 nos encontramos para charlar del caso. ¿Alguna consulta? Doctora, yo quería decir algo. Sí. A mí me parece, de todo lo que usted ha estado diciendo y últimamente, el tema del contexto. El tema del análisis del contexto me parece fundamental, porque creo que en el análisis del contexto, el desarrollo de la prueba, por ejemplo, psicológica y informe ambiental de la víctima en su momento, que después termina siendo imputada, muchas veces no se da en provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente en las denuncias que ellas hacen por violencia, que la mujer hace por violencia, que termina en el juzgado con las medidas que todos conocemos. Entonces, digamos, el trabajo desde nuestra parte, yo como abogado particular, por ejemplo, en esa defensa o en esa participación, buscar que se desarrolle toda la prueba, digamos, preventivamente, para después como preparar el camino, ¿no? Me sale así, como preparar el camino para después una eventual denuncia y que resulte ella la víctima. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que han existido un par de casos, violencia económica, falta de pago de alimentos, presiones, coerciones, seguimientos y demás, y se encuentra el varón, el padre de la criatura, en una terminal de ómnibus, y la señora termina agrediendo al marido o a la pareja y termina denunciada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero previamente no se analizaron esas denuncias,
no se llegó a un análisis, digamos, a un desarrollo de la prueba psicológicamente y salió todo bien, pero la chica, mi clienta, termina asustada, ¿no? Incluso la misma denuncia que la lleva a ella como imputada, termina asustada por la misma causa. Sí, sí. Por la misma causa. Sí, César, el análisis del contexto es un elemento fundamental y es una de, digamos, está puesto también en la recomendación general del MESECBI y es algo que atraviesa en realidad, digamos, no solo en los casos de mujeres imputadas, en este caso que es el que estamos analizando ahora, cuando se alega la legítima defensa en contextos de violencia de género, sino también en el caso de mujeres víctimas, ¿no? Digamos, la importancia de poder mirar el contexto. Eso es fundamental. Bueno, vamos a hacer así. Gracias, César, por tu aporte. Nos juntamos en 15 minutos. ¿Les parece bien? Leen el caso y lo charlamos entre todos a ver qué les pareció. ¿Sí? Bueno, yo voy a suspender la cámara y el micrófono y en realidad me vuelvo a conectar acá para quienes tengan preguntas antes de la exposición dentro de 15 minutos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, suerte ahí con el caso y ahora nos volvemos a conectar en 15 minutos. Con respecto a los certificados, que veo que algunas personas están escribiendo, preguntando en el chat, el primer paso es que acrediten su asistencia en el enlace que compartimos más temprano. Mañana van a estar recibiendo en sus correos electrónicos una notificación contándoles cómo acceder al aula del campus virtual correspondiente a este curso. Ahí van a poder descargar el material propuesto por la docente y finalmente, después de contestar un par de preguntas también propuestas por la docente, van a poder descargar el certificado de asistencia. Bueno, ya estamos más o menos, pasaron unos 15 minutitos o un poquito menos, pero me parece que ya deben haber llegado a leer el caso práctico. Así que, bueno, me gustaría poder escucharlos, qué les pareció. Primero, digamos, cuáles son los hechos que les parecen relevantes y frente a los pedidos que hace la Fiscalía y la Defensa, ¿qué solución les parece que habría que adoptar? Teniendo en consideración lo que charlamos en la clase de hoy, ¿no? Bien, a ver, ¿quién se anima a comentar un poco el caso? A ver qué problemas tiene, qué problemáticas jurídicas presenta. César, te veo con la cámara prendida. Yo lo que destaco acá que hay una amenaza de muerte a ella y a su familia. Claramente ahí hay un acto ilegítimo que amerita todo el desarrollo de la legítima defensa que ella después termina realizando con el arma de su pareja o de su marido, ¿no? Eso porque la agresión, ella destaca ahí en la denuncia que la agresión y la violencia es constante, permanente. Incluso, bueno, ahí el caso dice que le gatilla a ella y a su bebé, que aparentemente, o que según surge del caso, estaría en la misma habitación. Bueno, esos elementos ya son gravísimos para la actitud que la señora adoptó, ¿no? Que la mujer adoptó. Entonces, César, frente a los pedidos que hace el fiscal y la defensa, ¿cómo lo resolverías? ¿Como legítima defensa? Está bien, ¿vos lo resolverías como legítima defensa? Sí, claramente. Me parece. Sí. Bien. Sí. Estoy casi seguro fundamentalmente por la que me llamó la atención, la amenaza de muerte que viene realizando en forma constante, sistemática, permanente, diferentes horarios, en la habitación, en un ámbito de tranquilidad. Bien. Respetar todo lo que usted dijo
de la libertad, de la seguridad y el cuidado de su familia, su criatura, eso... Estás convencidísimo, César, que es legítima defensa, y ya me lo demostraste. A ver, hay dos manos levantadas que no sé quién estaba antes. Camilo, ¿vos me puedes decir a quién, cómo vamos rotando con las manos que se fueron levantando? ¿Quién sigue? Bien, Cristina. Dale. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí. ¿Dónde trabajas, Cristina? Soy letrada en el Tribunal Criminal 5 de Quilmes. Ah, mira. Bien, yo trabajé en Quilmes bastante. Bien, perfecto. Contame, Cristina, ¿qué te pareció el caso y cómo te parece que habría que resolverlo? Hay varios indicadores que surgen de la misma lectura del texto, ¿no? En primer lugar, el temor reverencial, ¿no?, que existe entre la víctima y el victimario, ¿no? Una situación de sometimiento constante, donde ella va relatando cómo esto va increciendo todo el tiempo. Ella relata que incluso el arma estaba en el medio, o sea, cuando él se duerme deja el arma en el medio. Más de uno podrá decir, ¿y por qué no la tomó en el momento, no? Y lo mató en forma inminente, sin esperar a que durmiera ni nada. Pero bueno, es esta situación que es de violencia extrema que ella vivía, que seguramente se veía como imposibilitada como de actuar, ¿no? Y que, bueno, quizás tuvo un detonante con la amenaza a su hija, ¿sí? O con el sometimiento sexual de la que fue víctima instantes antes, o mientras, esa noche, dice el texto. O sea, esta situación naturalizada, porque cuenta que hay continuas agresiones, y ella constantemente sometida, pero que tiene como un quiebre en el momento, ¿no?, que amenaza a la hija, que ella una vez más es víctima de una situación extrema de violencia sexual. Y bueno, esto hizo que ante el sentirse que podía actuar cuando vio que él estaba dormido, de esa manera le dispara, ¿sí? Otra cosa que advierto es la circunstancia de que el esposo era funcionario policial, ¿sí? Entonces, a esta situación de desprotección que ella sentía, además le sumo que podría creer que no tenía otra salida, ¿no? Porque ¿de quién iba a recibir una respuesta o una ayuda? ¿Sí? Ni siquiera podía acceder a la policía, ¿sí? O sea, es una situación en la cual ella no veía quizás otra salida, más que la que tomó, ¿no? Bueno. ¿Y entonces cómo lo resolverías, Cristina? Y para mí es una absolución, sí, por legítima defensa. Y tendría en cuenta todo el contexto. Uy, se desconectó. Bien, seguimos que tenemos poquito tiempo. Vamos, yo les diría que vayan activando las cámaras, porque para mí es más fácil, o sea, quien esté listo para hablar, active la cámara y arranque. O decime, Camilo, cómo seguimos. Bien, la siguiente sería Daniela Ocampo. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo coincido con Cristina. Hay varias situaciones, pero creo que entre los hechos relatados... Perdón, Daniela, ¿dónde trabajás? Porque, perdón, Ah, ¿qué tal? En un juzgado de garantías, en San Nicolás. ¿Dónde? En San Nicolás. Ah, bien, buenísimo. Perdóname, bien, perdón, ahora sí. Perdón. Si yo con el apuro... No, está bueno, si pueden, antes de que empiecen a hablar, me cuentan dónde trabajan, que para mí está bueno también saber eso. Perdón que te interrumpí, dale. Trabajo como secretaria en el garantía. Bien. Entiendo que son varios las circunstancias a tener en cuenta, pero no sé, por lo que leo en el práctico, me parece que el detonante es el abuso sexual extremo, y aparte de ahí incluso cuando dice que también utilizaba una tonfa, que es un elemento que utilizan los policías, que es como para golpearla, que dice, no lo tuve mucho en cuenta, supongo que había un sometimiento físico, pero también psicológico, porque no me parece un dato menor el tema de sacarle una frazada cuando ella se va a dormir, diciéndole no te lo mereces, no te lo mereces. Bueno, me parece que todo eso es el detonante para que ella tome la decisión de terminar, de matarlo, pero también teniendo en cuenta que lo que destacaban recién, que él es un funcionario policial, que es precisamente donde ella se tenía que dirigir para poder hacer una denuncia, y se ve totalmente vulnerada en su integridad física, psicológica y en todos sus derechos, porque no tenía ni siquiera la posibilidad, decía, en el lugar donde yo tengo que ir a denunciar es donde trabaja la persona que me agrede
sistemáticamente día a día, y obviamente yo también voy por la absolución por legítima defensa. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? Cami, ¿quién sigue? Patricia. Que tiene el Hola, micrófono ¿cómo abierto. Bien. estás? Hola, Sí, Patricia. ¿qué tal? Yo trabajo, bueno, a diferencia de la mayoría, en un juzgado de familia de San Nicolás. Bueno. Nosotros no analizamos tanto desde la perspectiva penal, pero sí quería comentarte que es reiteradas las, bueno, denuncias son miles por día las que nos llegan, y es reiterado de situación y de contexto de violencia que se viven por años, y es como que lo que vos dijiste, viven violencia, la luna de miel, vuelven, otra vez situaciones de violencia, y por ahí no disponen de las herramientas suficientes como para dar un corte a esa situación. Con respecto al caso, desde el punto de vista jurídico y sin entrar mucho en el derecho penal, que no hago, realmente más allá del contexto, que se nota que es una violencia constante, que se ve que viene a través del tiempo, la señora quizás no contaba con las herramientas suficientes para poner un corte a esa relación, seguramente por distintos sometimientos, distintas violencias psicológicas, económicas, que no lo describe el caso. Más allá del contexto, que está muy bien descrito, acá puede verse que hay una conducta antijurídica primogénita de parte del señor, de que aparte de ser policía y funcionario, era lo que comentaban mis compañeras, existe ese temor reverencial también, y es muy importante, son las pericias de la psicóloga y del psiquiatra, que están descritas, donde manifiesta que a través del relato de la señora, que eso lo vemos porque nosotros se hacen las audiencias con los peritos, es como que lo reviven en cada momento o en cada audiencia. Capaz que situaciones que pasaron hace tiempo las vuelven a revivir como si hubiesen pasado ayer. Eso es lo que se habla también de no revictimizar a la víctima, tomándole 20 veces audiencia en un mismo caso, porque en cada audiencia es como que vuelven a sufrir la misma violencia que padecieron hace tiempo quizás. Bueno, y en base a las pericias, al contexto y a la situación, considero, sin saber demasiado, que sería acá como una legítima defensa por parte de la señora. Perdón mi falta de conocimiento penal por ahí. Todo lo contrario. No quiero robarles el tiempo a ustedes, que me encanta escuchar lo que van diciendo. Me parece súper jugoso que haya gente de otros fueros. Hizo, no sé si ustedes notaron lo mismo que yo, un análisis distinto al que hacemos quienes trabajamos en el fuero penal, digamos, haciendo hincapié en lo que son las pericias psicológicas, y una mirada distinta, y cuán importante, porque cómo se complementan, porque creo que en los juzgados de familia todo lo previo, los requerimientos de las víctimas de violencia de género, antes de llegar a esta última situación, porque precisamente el Estado no actuó debidamente, las reciben en los juzgados de familia. Qué importante que es poder escuchar, que es poder trabajar de manera interdisciplinaria y complementándonos con otros fueros. Buenísimo, Patricia, buenísimo lo que fueron aportando todos. ¿Quién sigue, Cami? Laura Iribarne. Laura Iribarne. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy auxiliar letrada en un tribunal, en el Tribunal Criminal 2 de Dolores. Coincido con las compañeras del curso en cuanto que para mí hay una legítima defensa, y justamente lo que dijo recién Patricia, tomé como indicadores si yo fuera juez, ¿no? Que es lo que a mí me llamó la atención a partir del hecho, el relato que hacen las psicólogas y las psiquiatras, que son coincidentes, en el sentido de que la señora brindó un relato que era coherente, creíble, hablan del riesgo inminente para ella y para su bebé, y creo como problemática del caso, digo, a modo de resumen, porque ya está casi todo dicho, la problemática del caso sería por qué ella no actuó en el momento en el que el marido le estaba poniendo el arma en la boca, quitándole el arma, teniendo otra conducta. Yo creo que en estos casos de contexto de violencia de género, son algunas las oportunidades en que las mujeres pueden actuar, y para mí, en este caso en particular, cuando él se durmió, era la única manera que tenía ella de
poder defenderse y defender a su hija, a una bebita. Eso es lo que nos responde el problema. Está genial lo que estás diciendo, porque el problema más grave del caso es que él estaba dormido. ¿Y qué problema nos presenta con la legítima defensa? La actualidad de la agresión. Y el tema es que en este caso era la única, digamos, si uno entiende como esta cuestión constante, era la única manera que ella podía de utilizar un medio de defensa eficaz, ¿no? Digamos, pareciera. No quiero decir más, pero cada uno y cada una de ustedes fue haciendo aportes, digamos, súper valiosos y distintos, digamos, porque vos acá traes una problemática que es tal cual, digamos, ¿por qué en ese momento nosotros decimos que había una agresión actual con una persona dormida, ¿no? Digamos, que por favor quien lo vea distinto, que también pueda dar su opinión con libertad, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quién sigue, Cami? Damián Cereijo. Damián. Por acá. Si no, podemos continuar con Laura Larumbe. Bien. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo soy camarista civil. ¿Cómo andás, Laura? Pero como tenemos la competencia de familia, mi secretaria me avisó y me enganché y la verdad que es muy interesante. Bueno, nada, coincido con Patricia, con Laura Iribarne y con los anteriores. Yo la absolvería, pero porque además de todo lo que dijeron, yo, la psicología, lo que yo te decía, la psicología del testimonio, uno de los métodos es ver el tiempo pasa distinto para los que participaron de ese evento como partícipes primarios, como el secundario. Vos fíjate que el policía cuando entra vio la tolva y no le prestó importancia, y sin embargo la mujer cada vez que narró lo que había vivido y todas las situaciones de violencia, era como revivirlo. Con eso y la amenaza de matarla a ella y a su familia, que estaba la bebita de 45 días involucrada, yo si fuera juez penal, la absolvería por legítima defensa. Porque además después a nosotros nos toca decidir la suerte de esos menores, ¿no? Tremendo. Que quedan. Sí, tremendo. No. Sí. Gracias, Bueno, Laura. Gracias a ustedes, porque la verdad es muy, muy interesante. Bueno, me alegra. Cami, ¿quién sigue? Por favor. Eduardo Canale. Eduardo. Vamos con si no, quien podemos continuar con Elizabeth, que tiene la mano levantada. Dale. No sé si estás por acá. Dale. Elizabeth. Buenas tardes. No sé, ¿se escucha? Se escucha perfecto. ¿Cómo andas, Elizabeth? Sí, no, yo soy abogada independiente. Perfecto. Pero hago más familia y laboral, pero esto me encanta. Bueno, otros cursos. Coincido con los colegas y en todos los relatos se observa que son todos agravantes de la situación, tanto por los peritos, el informe del perito médico, que utilizan unos términos en los cuales exaltan la situación vivida por la persona. Por otro lado, me llamó la atención el relato de los policías que ingresan minimizando toda esa situación, que también creo que ofrece al juez un elemento más como para poder ver en qué situación se encontraba esta mujer, porque quieras o no dejan de ser colegas. Y relatan que sí, había 2 preservativos, algún paquetito, observan esta tolva que estaba por ahí que no le dieron importancia, pero como minimizando toda esa situación. Y por otro lado, esta escalada de violencia permanente en la que vivía. Y con el agravante de que amenazaba, si llegaba a decir algo, a toda su familia. O sea, no tenía salida, porque si bien no describen a toda la familia, la nombran a ella y a su bebita, no se sabe el resto de la familia. O sea, vos te vas, como te vas, mata a todos. Entonces estaba en una tortura permanente, o sea, en un estado de reclusión y tortura permanente, física y psicológicamente.
Bueno, eso quería agregar, y también considero que la única manera que tenía ella de encontrarse en un estado de igualdad con el otro era en el momento en el que él no estaba con el arma en la mano. Porque si no, ella no tenía oportunidad. Si ella hubiese intentado quitarle el arma, la mataba. O sea, ella no sabía hasta qué momento, cuando vivía, ella no sabía si en 2 segundos más moría. O sea, ese estado de incertidumbre le generaba una situación de extrema vulnerabilidad. Muchas gracias, Elizabeth. Yo diría uno más porque ya estamos en tiempo y no sé si está Micaela y quiere hacer un cierre. Tenemos la mano levantada de Damián Cereijo. A ver si, Damián, podés activar tu micrófono ahora. Hola, ¿me escuchás? Hola, Damián, ¿cómo andás? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ah, bueno, buenas tardes. No, justo lo había puesto ahí en el... Bueno, o sea, yo por ahí no soy juez ni nada por el estilo, soy sociólogo, a la vez trabajo, soy vicepresidente de una ONG que trabaja en lo que es violencia institucional. Hoy estamos sumados a lo que es la promoción de la perspectiva de género, y bueno, dado el caso, mirándolo y haciendo un análisis, podría decir, sumarle que ella actúa en legítima defensa por los agravantes, los daños psicológicos causados, ¿no? A través de la violencia física, sexual y psicológica que sufría por parte del policía, ¿no? Y a la vez también podría agregar que ella se encontraba en un estado de privación ilegítima de la libertad, ya que esta persona pertenecía a la fuerza, en lo cual le daba la potestad, o sea, hacía uso de su autoridad, no permitiéndole salir de su casa ni relacionarse con ninguna persona de su esfera familiar. Por lo cual, ¿no? Me remito a lo que son las pruebas y podría llegar a decir que podría decretar la absolución por actuar en legítima defensa, ¿no? Por los agravantes que se ponen en tela de juicio, y a la vez también que ella actuó por emoción violenta. Esa es mi acotación. Bien, bien. Cuando actúan ya en legítima defensa, vos sos sociólogo igual, ya ni apelamos a la emoción violenta porque con eso ya se cierra la causa penal y la absolvemos porque actuó justificadamente, hubo una ganancia para el ordenamiento jurídico y con eso es más que suficiente. Muchísimas gracias, Damián. Cami, yo te pasé el fallo para que les compartas. Les cuento que fue unánime la respuesta de ustedes y también fue consolidada y unidireccional la respuesta de la justicia. Yo les compartí un caso que es un caso real, que se llama SBL, es un fallo de Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora el tribunal absolvió a la acusada por legítima defensa, recurrió el fiscal y el particular damnificado. El particular damnificado es cuando la víctima se constituye en el proceso, pidiendo que la condenaran por homicidio calificado por el vínculo, y la casación dijo que no, que estaba bien aplicada la legítima defensa. Me parece que a veces es bueno poder compartir fallos precursores, porque la verdad que aplicar la legítima defensa en casos de no confrontación, como lo clasifica Di Corleto, con una persona dormida, es, digamos, bastante de avanzada, y esto lo hicieron tanto desde el Tribunal de la Instancia, que tuvieron la inmediación, que escucharon, que tuvieron el contacto directo con el conflicto, y eso fue confirmado por la casación, con una aplicación del derecho penal completamente atravesada e interpelada por todos los tratados internacionales y por todas las problemáticas específicas que acarrean las situaciones de mujeres que viven en contextos de violencia de género. Entonces también me parece que está bueno poder compartir esto, digamos, si bien me parece que hay mucho para repensar y mejorar dentro de la justicia, también, obviamente, que tal vez ustedes cuando lean el fallo les digan, bueno, yo esto lo hubiera resuelto distinto, acá me parece, pero digo, son precedentes jurisprudenciales que es interesante poder compartir, poder poner en discusión, y para mí fue fundamental, aunque no nos dio mucho el tiempo para seguir escuchándolos y escuchándolas, perdonen a quienes no le di la palabra, pero ya tenemos que cerrar, escuchar a no solo a quienes trabajan en el fuero penal, sino también a quienes trabajan en otros fueros, y eso también me parece que nos tiene que
poner en discusión esta necesidad de poder trabajar de manera más interdisciplinaria, de poder entender los conflictos y poder escuchar qué es lo que pasó previamente, cómo trabajó la justicia civil, la justicia de familia. Creo que eso es lo que enriquece estos encuentros. No sé si Micaela está por acá, Cami, si Micaela está, que me dijeron que por ahí... Están acá No. Micaela Zunino. Sí, por acá el estoy, proyecto, Olana. acá Ah, estás. hola Micaela. Y también Agustina Lorenzo por el Consejo Departamental del Instituto en Mercedes. Ellas son quienes convocaron a esta reunión. Antes de darles el pie para que ellas, bueno, cierren este encuentro, simplemente recordarles, quienes no se hayan acreditado en el enlace que pasé por el chat, que lo hagan. En el día de mañana van a estar recibiendo en sus correos electrónicos las instrucciones para poder acceder a la clase, al aula virtual de este curso en el campus del instituto. Ahí van a encontrar el video de la clase y también todo el material que Ana hizo mención, el caso práctico también. Así que bueno, importante acreditarse y mañana van a estar recibiendo un correo con las instrucciones. Te dejo Micaela, Agustina, que están por acá. Sí, yo quería agradecer a la doctora por su tiempo, por la clase que dio, la verdad hermosa, y todos los temas que fue desarrollando. Y agradecer al colegio, ¿no? A la Comisión de Género del Colegio de Funcionarios y Magistrados que tuvo esta iniciativa. Una de las representantes, bueno, es Micaela Zunino. Y recordarles la clase del lunes que viene, que también va a dictar la doctora, medidas de seguridad impuestas a mujeres con problemáticas de salud mental en la provincia de Buenos Aires, que se va a dictar el lunes a las 16 horas también. Así que para los que se quieran anotar, no sé, Mica, si querés decir algo más, pero bueno, más que nada agradecerte, hermoso todo lo que desarrollaste y todo lo que podemos tratar. Gracias a ustedes por convocarme. Yo solamente, en nombre de la Comisión de Género del Colegio de acá de Mercedes, agradecer al Instituto por habilitar este espacio, a Ana por la predisposición, no solo por la clase de hoy, sino por la próxima del lunes que recién mencionó Agustina, y simplemente eso, gracias y excelente tu clase, Ana. Gracias, chicas, gracias por convocarme, un placer enorme. Gracias, Camilo, también, y al instituto, y a todos y a todas ustedes, por la atención, por la buena predisposición y bueno, por este intercambio final que me parece que fue genial. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes.